Bueno, llegamos a la sexta clase, bastante enteros, eh, con el ánimo y la alegría de todos los que han podido estar y llevar adelante el estudio, entendiendo que demanda un esfuerzo, demanda un compromiso y después el paso siguiente demanda una respuesta, una reacción a lo que la Biblia nos indica. Vamos a analizar rápidamente hoy algo de esto, de que Dios, como dice, el Dios propone, de Dios es el querer, pero siempre Dios demanda una respuesta de nuestra voluntad. Dios está esperando que el ser humano, creado a la imagen de Dios, con voluntad, con decisión, así como es Dios, entonces que voluntariamente, no por obligación ni por una cuestión autómata, sino por entender y por decidir, siga Dios como Dios demandó desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días, siempre. Dios indica, esto para nada entiendo menoscaba su soberanía, pero vamos a ver hoy en la historia cómo se van desarrollando los hechos donde Dios tiene un plan diagramado y lo cumple porque es su voluntad, pero espera, inclina los corazones, pero su pueblo, aún gobernantes, tienen que tomar decisiones, de hecho las hacen, y Dios utiliza todo para cumplir su plan, su propósito, como Él quiere. Nosotros venimos hablando en esta parte del cuatrimestre de los libros históricos 2, desde el reino cuando se divide, tenemos el último rey que tiene a la nación unificada en Salomón, un rey que tenía todo el perfil para ser el gran rey y lamentablemente se desvió de tal manera que impactó de una manera nefasta en la nación. A partir de eso, el reino se divide y hemos transitado en todo este tiempo el reino dividido. Y me acompaña el programita con la proyección. A ver, me parece que me desconecté. Ténganme un poquito de paciencia, porque la compu me está jugando una mala pasada. A ver. Estoy con la función. Si no es Juan, es Pedro, porque ahora parece que es la compu, no la conexión a internet. Diga que hoy es la última, porque si no, lo único que faltaba es que se cayera el satélite, miren, lo único se estrellara en el Instituto Müller del Alto Valle. A ver si podemos desde ahí. Bien. Entonces, nosotros vimos que el reino, la nación, el pueblo de Dios se divide. Esta división de un reino del norte y un reino en el sur dura unos cuantos años, hasta el 722, donde se disuelve el reino del norte a manos del imperio asirio, lo habíamos visto, y por un poco más de 130 años perdura el reino en el sur, con el acecho de los grandes imperios que ya estaban en danza. En el sur estaba Egipto en guerra con los reinos de más al norte, Asiria, que luego es gobernado por Babilonia, y llegamos la semana pasada al último rey que tenemos aquí, en Sedequías,
que es el que definitivamente es destruida la ciudad de Jerusalén. Ya en el 605, Joacim, que lo tenemos acá a la altura del profeta Jeremías, que es el que lleva su ministerio en este tiempo, la primera deportación, ahora lo vamos a ver. Hay una segunda con el rey Joaquín, que es el que es llevado deportado a Babilonia, y queda Sedequías, que muere por mano de... muere en Babilonia también, pero sus hijos son todos muertos delante de él. A partir de eso, a partir del año 606 en primer lugar, 605, eso de la fecha sabemos que tienen algunas variaciones según los autores, va a venir el tiempo del exilio, el cautiverio. Aquí lo tenemos dividido en tres partes: la servidumbre, donde en primera instancia bajo Babilonia, Nabucodonosor lleva una primera camada de cautivos en el 605. En esta primera ocasión es Daniel el que, uno de los representantes más conocidos de este grupo, que es deportado a Babilonia con sus compañeros, con sus amigos. Luego, cuando se revela Joacim en el 597, hay otro grupo que es deportado. En este grupo va el profeta Ezequiel. Y en el 586 definitivamente hay el asedio que cuenta Jeremías capítulo 52, donde se destruye la ciudad, es arrasada la ciudad, los muros destruidos, el templo es destruido, y en esta ocasión Jeremías escribe sus lamentaciones, viendo cómo la ciudad de Dios, el lugar donde estaba el templo de Dios, que los judíos pensaban, acá nadie puede hacer nada, pues este es el lugar de Dios. Dios dice, yo los dejé, y es arrasado todo el templo, arrasada la ciudad, y es llevado cautivo el remanente de Israel. Quedan algunas personas, pero es llevado en cautiverio. Entonces tenemos en estos años, desde el 606, la servidumbre, el exilio. Contamos esos 50 años, porque a partir de estos 50 años es que Dios va a movilizar primero al gobernante, a Ciro, el rey de Persia, para que luego empiece la vuelta de los cautivos. Si nosotros leemos en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 25, dice, por ahí en el 29, leemos claramente, dice 29:10 de Jeremías: así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías está anticipando, antes de que ocurra todo, que eran 70 años. Por eso les recomienda en el verso 5, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, instálense. No piensen que esto va a ser inmediato, porque van a pasar 70 años que van a permanecer lejos de Jerusalén, lejos de la tierra de Israel. El verso 6 dice: casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Que no los engañen, dicen los profetas, que no les digan que no va a pasar nada, porque esto va a pasar. Jeremías les está anticipando que iban a ir a Babilonia y que iban a estar 70 años allá. Ahora, también Jeremías en el 25 les está avisando, dice
en el verso 4, Jeremías 25:4, envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías no solo está anticipando los 70 años de cautiverio, sino la caída de Babilonia. Isaías, capítulo 44, Isaías, antes de Jeremías, dice en el verso primero, Isaías 44:1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Sigue hablando, habla de los ídolos, y al finalizar el capítulo, dice el verso 26, yo, dice Dios, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido. Este ungido es la misma palabra Mesías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Estaba anticipado en los profetas que Israel, Jerusalén, Judá iba a ser destruido, arrasado por Babilonia, iban a pasar 70 años, y un tal Ciro, después de Babilonia castigada, iba a ser utilizado por Dios para lo que Dios quería. De Asiria dice lo mismo el profeta. Dice Amós que Asiria es el instrumento que Dios usa para castigar al norte, pero que después iba a ser castigada Asiria por su maldad. Entonces, tenemos este escenario. Israel, todo el territorio de Israel ya a esta altura desolado. En el norte se han mezclado las razas, los asirios han traído gente de otros lados, se ha hecho una mezcolanza terrible de religión, de cultura, de idioma, todo un sincretismo muy parecido al de este tiempo, donde vale todo. Y en este tiempo ya están pasando los años, y ahora vamos al profeta Daniel en el capítulo 9. Daniel, recordemos, es de los primeros deportados, del primer grupo que es deportado, y Daniel en el capítulo 9, cuando ya está en la parte de su profecía, dice, en el año primero de Darío, verso 1, Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Este Darío, hijo de Asuero, es Ciro, nombrado de otra manera, pero es la misma persona. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. ¿Por qué Daniel toma esta actitud? Porque la ley decía que si mi pueblo se humillare, si ora, y Salomón había dicho, si las naciones se los llevaran lejos a todos y oran acá en el templo, voy a tener misericordia de ellos. ¿Se acuerdan cuando a Daniel le dicen no ores? ¿Qué hacía Daniel? Abría las ventanas. ¿A dónde daban las ventanas? A Jerusalén, a donde estaba el templo. Allá se dirigía la oración de Daniel pidiendo a Dios, y cuando mira, y acá vemos a un hombre que está leyendo en un profeta contemporáneo o parecido, es muy poquito el tiempo de diferencia, Daniel dice, guarda, acá Jeremías dijo que eran 70 años, se están cumpliendo los años, y empezó a orar, empezó a pedir a Dios. Daniel no volvió a Jerusalén, pero está orando a Dios por la vuelta del exilio, la vuelta del cautiverio, para que Dios restaure lo que había pasado. Entonces ahora nos vamos al libro de Esdras. En Esdras se nos va a contar esto, cómo se van dando los tiempos de la vuelta del pueblo del exilio. Jeremías había profetizado y le había dicho, instálense, multiplíquense, y es un gran pueblo, y es muy parecido, la historia es muy parecida al Éxodo, cuando se multiplica el pueblo en Egipto y sale de Egipto. Hay varios lugares, varios pasajes de la profecía donde se compara mucho a la salida de Egipto, la apertura del Mar Rojo, con la salida, la vuelta de la cautividad. Y en Esdras, en el capítulo 1, se nos cuenta, se nos relata de qué va a pasar con Ciro, con el que toma el poder, que somete a Babilonia. Dice el primer año de Ciro, pero en realidad venía reinando 20 años ya este Ciro en Persia, en Media y Persia, y toma el poder sacando del medio a Babilonia o sometiendo a Babilonia. Entonces, en el capítulo 1, verso 1 de Esdras, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que había dicho Isaías, lo que había dicho Jeremías, de los años que iba a durar el cautiverio, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Estos dos versos se parecen tanto a la gran comisión del Señor Jesús que le da a la iglesia. El Señor Jesús dice en Mateo 28, toda potestad me es dada. Ciro dice, el Dios de los cielos me dio todo el poder, estoy dominando. Y tenía razón, por así decirlo, porque había sometido, tenía desde Egipto hasta el Éufrates, hasta la India, toda esa parte gobernada por los medos y persas. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. El Señor dice, yo estoy con vosotros. Entonces, la indicación es, suban y edifiquen. Tienen que ir hasta Jerusalén y edificar la casa para Dios. Lo que movilizó a Ciro lo podríamos charlar, podríamos especular qué fue lo que lo movilizó. Había toda una cuestión tal vez política distinta a la de los asirios. Los asirios tenían la costumbre o la política de movilizar gente, ocupar los territorios con la gente que ellos disponían, con el salvajismo que los identificaba. Babilonia tenía otra política que era cambiarles la cabeza, meter su religión, meter su idioma,
y eso lo vemos clarito en la historia de Daniel, le cambian el nombre, le cambian la cultura, quieren babilonizar la cuestión. Los persas tenían otra idea, diciendo, crean, mientras me paguen el tributo, crean en el Dios que quieran, y quizá de esa manera tenían más controlada a la gente, más controlada a los pueblos, cada uno medio que le daban un poco más de libertad, y buscando también el favor de todos esos dioses que tenían desparramado en todo el territorio. Ahora, dice la palabra que Dios despertó en este rey para su propósito, que la convocatoria. Entonces, en el verso 5 nos habla de los jefes de las casas. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu desperdió para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, en este gráfico que tenemos acá, en la diapositiva, nos vamos a encontrar con estos tres hombres que van a ser clave en todo este tiempo de vuelta del cautiverio. Zorobabel, en primera instancia, Zorobabel era de la línea del rey, era heredero de David, diríamos. A Zorobabel lo vamos a encontrar en las genealogías del Señor Jesús, registrado como uno de la línea que siguió. Zorobabel quiere decir retoño de Babilonia, y muy posiblemente este hombre haya nacido ahí, es comisionado, vamos a decir así, por Dios, junto con Josúa, que lo encontramos también como el sumo sacerdote que acompaña a Zorobabel. Entonces vamos a tener, por un lado, la autoridad civil o real, y por el otro lado la religiosa, o la que tenía que ver con el sacerdocio en Jesúa o Josué, o Jesús también. Josefo lo nombra Jesús, es el mismo nombre prácticamente. Entonces, este Zorobabel, que también lo vamos a encontrar como Sesbazar, como el nombre caldeo, van a ser los encargados de hacer la primera vuelta en el año 538, y si contamos desde la primera, el primer grupo de cautividad en el 605, este grupo estaría cumpliendo estos 70 años de diferencia que ya estaban anticipados en este primer movimiento. Con Zorobabel, alrededor de 50.000 personas vuelven del exilio, en un viaje de alrededor de 1.500 kilómetros, que tardó algo así como 4 meses, y vuelve toda esta cantidad de gente. El tema es que quedaron en Babilonia, en el imperio, se calcula alrededor de 250.000 judíos, que conforman lo que se llama la diáspora, todos los que se empezó a desparramar el pueblo y que fueron llenando distintos lugares de Asia, de lo que luego sería más tirando el lado de Europa. Así que en primera instancia ya consideremos a que todos estos que vuelven, es interesante su coraje, y son casi unos héroes, porque dejan sus casas, sus lugares, sus ocupaciones, y toman este desafío de volver a una ciudad arrasada, a una tierra que ha sido sometida para cumplir con la voluntad de Dios. Este Zorobabel, en el capítulo 3, después de hablar de todos los que volvieron, en el capítulo 3 de Esdras nos cuenta que se instala o se retoma el sacrificio en el altar. Es lo primero que empieza a funcionar. Dice en el 3.1 que cuando llegó el mes séptimo, estando ya establecidos en sus ciudades, se levantaron Jesúa, se levantaron los sacerdotes, Zorobabel se levantó con sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel. Esto es en el mes séptimo, y coincide el mes séptimo con el tiempo de una fiesta de los judíos, y
también con el mes en el que se consagró o en el que se comenzó con el templo en el tiempo de Salomón. En el mes séptimo fue la dedicación del templo. Y aquí vuelve a funcionar el altar, vuelve a darse lugar al culto dado, indicado por Moisés. Dice el verso 5, el holocausto continuo, las lunas, las fiestas solemnes, empieza el culto y se empieza a trabajar porque el propósito de Zorobabel era la reconstrucción del templo, de la casa de Dios. Esa era la indicación. Dice el verso 8 del capítulo 3 que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, o sea, 14 meses después de la llegada, comienzan los trabajos para reconstruir el templo. El mes segundo es exactamente el mes en el que Salomón había iniciado los trabajos del primer templo. Estas coincidencias no son caprichosas, sino que tienen que ver con tiempos y con designaciones cuando Dios impulsa a que se reconstruya el templo donde se celebraba el culto, donde estaba el pueblo, tenía que hacer lo que Dios indicaba. Ahora, dice el verso 12, un pasaje llamativo, dice, muchos de los sacerdotes, el verso 11 al final dice, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todos muy contentos porque se estaban fundando de vuelta, se estaba poniendo el cimiento para la casa de Dios. Dice, verso 12, muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Acá hay una nota triste porque hay algunos viejos, entre ellos posiblemente el profeta Ageo, que está ministrando en este tiempo, que habían conocido la gloria del templo de Salomón, están viendo ahora la sencillez, la humildad con la que están construyendo ahora, y es decir, mirá a dónde llegamos por nuestras propias culpas, por nuestro proceder tan obstinado delante de Dios, y leíamos recién en Jeremías, Dios tuvo paciencia, y en un momento dice, bueno, listo, ya está, se da lugar al juicio y lo tiene que sufrir el pueblo, y lo está viendo, y acá es palpable la cosa. Ahora, se hace el trabajo, y como hemos visto a lo largo de todos estos libros, viene la oposición. Y entonces lo primero que tratan los enemigos es de meterse en el medio. Dice en el 4.2, vinieron a Zorobabel, habla de los enemigos de Judá, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahí está la primera forma. A ver, ¿cómo hacemos? No, déjennos estar con ustedes. Curados de espanto, los judíos dijeron, no nos conviene, eso lo tenemos en el verso 3, no nos conviene edificar. La excusa que ponen es, el rey Ciro nos dijo que lo hagamos nosotros. Muchas gracias, muchachos, pero no nos vamos a entreverar con ustedes. Como no les cayó bien, dice el verso 4 que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara, y luego el cronista habla de cartas que van y vienen. Esto no es cronológico, habla de el rey Asuero, el rey Artajerjes, pero lo que nos quiere mostrar el que está escribiendo es la forma en que metieron cosas para poner palos en la rueda para detener la obra. Y de hecho,
en el verso 24 dice que la obra cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo. Pasan 15 años, se detiene la obra, se habían echado los cimientos, se había empezado a activar y se detiene la obra. 15 años pasaron, con ahí la obra medio a hacer, el altar estaba, pero no se terminaba. Y entonces en el capítulo 5, verso 1, dice que profetizaron Ageo y Zacarías. Esto tenemos los libros en el final de los profetas menores. Ageo tiene palabras diciendo, ustedes viven en su casa, están hermosas sus casas y el templo de Dios. Ustedes todo con cedro artesonado y el templo, mediten en sus caminos. Todavía no es tiempo, ustedes dicen que no es tiempo. ¿Y cuándo va a ser el tiempo para Dios? Entonces, verso 2, 5:2, se levantaron Zorobabel y Jesúa o Josué y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Así que cuando se retoma la tarea, vuelve la oposición, vuelven a pedir explicaciones, se mandan cartas. Pensemos que mandar una carta a la capital del imperio no era te mando un mail y lo recibí en el momento, era mandar un correo con la carta escrita y tenía que volver, así que los tiempos que manejaban eran otros, pero se les dice, se responde a esa carta porque busca el rey a ver qué pasa de estos años que han pasado. ¿Quién les indicó? Revisan las crónicas, encuentran la orden de Ciro de no solo autorizar, sino ayudar a la construcción. Así que en el 6:7 nos dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Acá ya estamos hablando en el 520 a.C., han pasado ya prácticamente casi 20 años de esa primera vuelta de Zorobabel con toda aquella gente. Así que en el verso 15 nos dice que la casa, el templo, fue terminado el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y en el verso 16 al final dice, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Así que se termina el templo, se reedifica el templo, obviamente mucho más humilde, sin todo el esplendor que tuvo el templo de Salomón. Y los que miraban una cosa y miraban otra decían, mirad a dónde llegamos, mirad a dónde nos trajo Dios. Pero Dios estaba retomando la relación con su pueblo y en Zorobabel entonces, como tenemos acá, se reconstruye el templo. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 nos encontramos con el libro de Esther. Nosotros en la Biblia lo tenemos después de Jeremías, en nuestra Biblia ordenado, pero la historia de Esther, que después hay un bosquejito más adelante para el que le interese, la reina Esther, va a estar en este intervalo porque entre el capítulo 6 y el 7 de Esdras pasan alrededor de 57, 58 años, entre que se reconstruye el templo, queda reconstruido el templo por obra de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Van a pasar todos estos años y en ese intermedio ocurre la historia de Esther, Mardoqueo, Amán y el rey Asuero, que es Jerjes. Este rey se lo relaciona con, no sé si han visto ustedes la película 300, donde hay un rey persa, ahí lo hacen muy caricaturesco y no sé si tendría la pinta que tiene ahí en esa película, pero en las campañas militares de los persas que van contra los griegos, y hay una guerra en las Termópilas que es famosa, estos 300 griegos que derrotan o le hacen frente al ejército persa. Eso ocurre con el rey de la historia de Esther, por las fechas que se comparan. Esther, una joven
israelita que se llamaba Adasa, y que se le cambia el nombre por Esther o Istar, que se refiere a una diosa persa, y el rey persa quiere demostrar que él manda en la casa porque la reina no quiere venir cuando la llaman, de acuerdo a las costumbres orientales, y entonces hacen algo así como un concurso de belleza, gana Esther y la nombran, la coronan reina. El tema es que aparece en la historia un enemigo del pueblo de Dios, Amán, Agageo dice, y este Agageo era descendiente del rey Agag, amalecita, que la indicación de Dios para este pueblo a Saúl, ¿se acuerdan? Fue exterminar a ese pueblo enemigo de Dios. Saúl le perdona la vida a Agag, y de descendiente de este es el enemigo de los judíos, este Amán. Solo yo quiero destacar de Esther el capítulo 4, verso 13, porque Esther está en el palacio, hay una amenaza para la aniquilación de los judíos en el imperio. Entonces, Mardoqueo, su primo más grande que la había adoptado, y este Mardoqueo, el nombre viene de Marduk, que es otro ídolo ahí de los persas, de los babilonios, le dice en el 4, verso 14, Mardoqueo le dice a Esther, 4:13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. No, Esther es uno de los libros de la Biblia que no registra a Dios, al nombre de Dios, pero vemos la mano de Dios interviniendo por todos lados. Entonces, después de una serie de acontecimientos donde es levantado Mardoqueo, el enemigo del pueblo de Israel muere, y hay una fiesta, la fiesta del Purim, que se establece recordando este acontecimiento. Algo de color para indicar es que en esta fiesta, cuando la celebran los judíos, dice una crónica que el que está leyendo la historia, cuando tiene que leer los 10 hijos de Amán que fueron ahorcados, lo lee sin respirar, como cuando está ahorcado. Tiene que leer todos los nombres sin respirar, y cuando nombran a Amán, al enemigo del pueblo de Dios, todos hacen ruido, gritos, zapatean. Los más jóvenes dicen que llevan cosas para golpear, pareciera como que hacen un cacerolazo, como despreciando o indicando el desagrado con este Amán. Bueno, esta historia de Esther, tan llamativa y que muestra a Dios guardando a su pueblo, guardando a los que estaban ahí, habían quedado, porque eran muchos los que habían quedado desparramados en todo el imperio. Ocurre en este intermedio del 6 y 7 de Esdras. Ahora nos vamos a Esdras nuevamente en el capítulo 7, y aparece en el recorrido de esta línea histórica Esdras. Teníamos a Zorobabel, que junto con Josué restauran el templo.
Ahora viene Esdras y en el capítulo 7, verso 1, dijimos que habían pasado casi 60 años de la reconstrucción del templo. Dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, y sigue la descendencia para llevarlo a que es de la familia de Aarón, de la línea sacerdotal, de la familia sacerdotal. Dice el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo que hacemos acá en el Instituto Bíblico y lo que hacemos normalmente en las congregaciones, en las iglesias, he vuelto, tendría que referirse a estos tres estadios, así como lo hizo Esdras. Esdras se lo nombra como el primer escriba o secretario, sería otra traducción para escriba, los que estaban a cargo de los escritos. Y dice que en primer lugar preparó su corazón para inquirir, para ir adentro, para buscar, para entender. Primera cosa, personal. Segunda cosa, para cumplirla. No solo para saberla, para entenderla, sino para hacerla. Y en tercer lugar, para enseñar, para compartirla, para pasársela a otro. Notable porque Esdras tiene este encargo, vamos a decir, porque tiene que subir de Babilonia, subir de la capital de Persia y volver a Jerusalén para la restauración del templo. No hacía falta, el edificio ya estaba, ahora la restauración del pueblo era lo que estaba comprometido. Había que volver con la enseñanza para mostrar qué era lo que Dios esperaba. Pensemos que han pasado, después de los 70 años del regreso, otros 60, ya son 130 años más o menos a grandes rasgos, que han pasado desde que Nabucodonosor destruye Jerusalén. Entonces hay toda una nueva generación que tiene que conocer y que tiene que cumplir la ley de Dios. Entonces, solicita permiso. Vamos a ver si podemos ir al bosquejito de Esdras que tenemos acá. Acá tenemos el bosquejo del libro, lo que recién hablábamos. Acá está. A ver. Esdras va a volver con algo así como 6.000 personas. Prácticamente la mayoría son sacerdotes, levitas. Hay una parada que hacen donde hay una indicación que hay una familia, que hay todo un grupo de sacerdotes, de levitas que estarían en condiciones de volver. Entonces los convocan para la vuelta. Y entonces, en el 8:21 nos encontramos con que en la parada o en el punto de partida para la vuelta con este grupo, que sería el segundo grupo que está para volver, en este gráfico tenemos los que serían las tres instancias de vuelta. Dice en el 8:21 de Esdras, publiqué ayuno allí junto al río Ahava,
para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Atención al 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Verso 31 cierra, por así decirlo, este momento. Partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador del camino. Hay todo un ejercicio de fe en Esdras, porque dice, ¿cómo le voy a pedir al rey que me dé soldados para protegernos si yo le estoy diciendo que Dios nos protege? Es como que me estoy pisando yo solo. Le digo, Dios me protege, pero dame soldados que me protejan. ¿En quién confío? ¿Se acuerdan que decíamos en todo el periodo de los reyes, una línea distintiva fue en quién confías, en quién te apoyás? Y Esdras tiene que ejercitar su fe acá. Tiene que decir, yo le pediría al rey unos cuantos soldados porque me darían un poquito de tranquilidad verla, los tipos armados a caballo que vayan adelante. Peligros habían. Ahora tiene que transcurrir el camino, y en el verso 31 dice que, como dice en varias ocasiones, por lo menos en 3 veces, 3 veces en el 7, 3 veces en el 8, la mano de Dios, protegiendo, cuidando y llevándolos. Ahora, en el capítulo 9, cuando llegan, después de haber encargado y toda una serie de acontecimientos, le dicen a Esdras, ¿sabes qué, Esdras? Verso primero, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Verso 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras se encuentra de movida ya con un gran problema. El gran problema histórico. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón había traído mujeres de todos los pueblos de alrededor con todo su bagaje de idolatría, y así nos había ido. Cuando Esdras le dicen, mira Esdras lo que está pasando, vuelta a lo mismo de antes. ¿Cambió el precepto de Dios en este sentido para nuestros días? Nosotros estamos prohibidos de juntarnos con los pueblos extranjeros, diríamos. ¿Qué opinan? Nos juntamos en qué sentido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cambió el concepto o sigue igual? Ahí veo una mano levantada, pero no sé si es para pedirme. No cambió, me dicen por ahí. O sea que no nos podemos juntar con... No, porque no cambió. No haga yugo desigual. Ahí está. Ahí No está. cambió. Una distinción clara. No os unáis en yugo desigual. No. Terminante. Definitivo. No lo hagan. No lo hagan. Y el pueblo vuelve otra vez. Y la reacción de Esdras, la leemos en el verso 4. Dice el verso 3, cuando oí esto rasgué mi vestido, mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Verso 5 al final, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y hace todo un recuento, y en el verso 13 dice, después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios, no nos has castigado de acuerdo con nuestra iniquidad y nos diste un remanente como esto. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones?
¿no te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Es como que está diciendo Esdras, no escarmentamos, no escarmentamos. Y entonces se convoca a toda la congregación y cuenta el relato, después lo pueden leer en el verso 10, un día de lluvia, estaban todos y con mucho miedo, porque se estaban dando cuenta que de vuelta lo mismo, se plantea la situación y se define que iba a haber una investigación y se iban a tomar las determinaciones necesarias, porque, como leímos recién en el capítulo anterior, en el capítulo 9, los gobernantes habían sido los primeros en esto. Así que en el 10:16 dice, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas según sus casas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Se empieza a hacer una investigación a ver qué había pasado. En el verso 15 dice que hay gente que se opuso a esto, no querían saber nada, querían seguir en la misma, aún así toman la determinación y después de 3 meses, dice el verso 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, empieza a nombrar todos los que tenían que despedir a quien no correspondía que estuviera. Y en el 44, al final de Esdras, dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. O sea, la cosa era complicada porque había descendencia y por este indicador se puede pensar que tenían que hacerse cargo de esos hijos, aunque si los despedían tenían que hacerse cargo del sostenimiento de alguna manera económica, de velar por sus necesidades. Así que Esdras, que vemos que tiene todo el interés, que tiene toda la decisión de llevar la palabra y que así instruye al pueblo, como vamos a ver ahora en Nehemías, se encuentra con esta situación y decimos, pero si era un tipo que hacía todo bien, ¿por qué las complicaciones? ¿Por qué la dificultad? Y bueno, es que justamente cuando se hace la voluntad de Dios va a haber un enemigo que no se queda quieto y va a querer meter por todos lados para detener la obra, para hacer pecar al pueblo, para que la cosa vaya mal, para ir en contra de Dios. Y notamos, así como Daniel, cuando cuenta el tiempo, empieza a orar y empieza a pedir perdón. Así Esdras, que diríamos, bueno, pero Esdras no se le había mandado, pero aún así dice que estuvo angustiado pidiendo perdón a Dios. Se hace uno con el pueblo y busca el favor de Dios y gracias a Dios el pueblo responde, cambia la actitud y despiden a estas mujeres con las que se habían casado y que eran de las naciones de alrededor. Ahora, pasan unos años y tenemos al tercer grupo que va a volver. En este tercer grupo nos encontramos con Nehemías. Nehemías lo tenemos alrededor de 12 años posteriores a la vuelta de Esdras. Vuelvo con la diapositiva que teníamos acá de la correlación de los tiempos. Y tenemos Zorobabel reconstruyendo el templo, Esdras restaurando el pueblo, restaurando la devoción del pueblo, y tenemos a Nehemías que se va a ocupar de la restauración del muro de la ciudad.
Entonces, en Nehemías leemos en el capítulo 1, Nehemías, así como Esdras y Zorobabel eran personas importantes en el imperio, uno diría, tenían toda la excusa para quedarse cómodamente en donde estaban, y Nehemías, la historia básicamente por ahí a grandes rasgos la conocemos. Dice el capítulo 1 de Nehemías, en el verso 2, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hay toda una confesión, y luego de alrededor de 3 meses, Nehemías, que estaba en la corte y se ocupaba de la atención, dice que era copero del rey, una persona de confianza. Al parecer Nehemías, un tipo simpático, porque nota el rey en el capítulo 2 que estaba con un bajón, que su cara demostraba que no andaba bien. Entonces le dice, bueno, ante la situación que me estás contando, la casa de donde sos vos, la ciudad de donde sos vos, está toda destruida. ¿Qué querés? ¿Qué pedís? En el 2.4 dice, ¿qué pides? Le dice el rey, entonces oré al Dios de los cielos. Y vamos a notar, después es un lindo ejercicio ver en Nehemías todas las veces las menciones en las que Nehemías ora y se refiere a Dios y le habla a Dios y le dice, oye, oh Dios, y acá me está pasando esto, oh Dios, mirá lo que está pasando. Es un hombre de oración y de acción. Entonces, siguiendo con el bosquejo, ahí tenemos estos 3 personajes importantes de este tiempo de la vuelta del cautiverio. Nehemías, vamos al bosquejo del libro, vamos a encontrarnos desde el capítulo 1 al 7, la reconstrucción del muro. Es notable porque en menos de 2 meses se restaura todo el muro de la ciudad, se levantan las puertas y con toda la oposición de vuelta de los enemigos. Buscó el enemigo mencionado o personificado en personajes como Sanbalat, Tobías y Gesem o Gasmú. Con estos nombres propios se refiere a las tribus o a los pueblos de alrededor que estaban ahí, un poquito más para el lado de Samaria seguramente, estos que primero querían, primero desprecian y dicen, ¿qué están haciendo estos judíos? Después buscan por todos los medios de sacarlo a Nehemías de su tarea, volverlo a otras cosas. Por ejemplo, bueno, refiriéndonos al libro, a la consecución de lo que va pasando en el capítulo 3 de Nehemías, nos muestra cómo cada familia y cada grupo fue edificando el muro, y en varias oportunidades dice que restauraron delante de su casa. La parte del muro que le correspondía fueron construyendo, y cada uno cumpliendo con la parte que le tocaba, fueron construyendo el muro.
El muro era esencial para la protección del pueblo. En aquellos tiempos era necesario para que un ataque cualquiera no entrara a la ciudad y por eso estaban en tanto peligro, en tanta inseguridad. En el 4.1 habla de este Sanbalat, dice que se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice en el verso 2, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras? El otro compañero, otro nefasto igual que él, Tobías, los que edifican el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Primero el ninguneo, el desprecio total a la obra que estaban haciendo, la obra de Dios. Pero como restándole importancia. Ahora en el verso 6 dice la crónica, edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando se enteraron los enemigos que la obra avanzaba, dice al final del verso 7 que se encolerizaron mucho, ya no les gustó nada. Verso 8 dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios. La oración es como la dependencia total en la imposibilidad de una defensa que pudiera ser efectiva. Entonces oran, ponen guardia y entonces hay problemas de los de afuera. Pero noten el verso 12, 4:12. Sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Acá me dicen, cerquita mío, qué mala onda. Los propios judíos que tendrían que estar apoyando, no, decían, che, van a venir y los van a masijar. Ni se gasten. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo cuando dice temores de los judíos, temores entre falsos hermanos, peligro por todas partes? ¿Qué nos queda? Y Nehemías dice, oremos al Señor, confiemos en Él. Así que el pueblo dice por sus familias trabajando, verso 14, hermoso texto, dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Uno piensa la situación, y nosotros vivimos en Argentina, gracias a Dios, lejos de guerras, lejos de peligros, lejos de bombardeos, pero uno se imagina que viene una familia, no sé, de Bagdad y te cuenta que a la noche están temiendo que le tiren una bomba y en el día están temiendo que le tiren abajo la puerta y se meta un soldado borracho y tienen a su hija en la pieza, en camisón. Ese miedo, esa tensión de estar en la inseguridad de puede pasar cualquier cosa, porque estamos indefensos. Por eso decimos que eran unos héroes los que volvieron a esta realidad cuando podían quedarse en su comercio, en su negocio, tranquilo, en Babilonia, en Persia, ahí donde estaban, haciendo la suya. Sin embargo, vuelven por el llamado de Dios y comprueban de algún modo, comprueban la fidelidad de Dios y el cuidado que Dios tiene. Y vemos en Dios un Dios amoroso, misericordioso, que a pesar de todo, la advertencia, el castigo, retoma a su pueblo, lo trae de vuelta al lugar, lo fortalece para que hagan la obra. Verso 20, dice el 4:20, en el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hay una confianza firme de Nehemías, de la gente, pero hay un gran esfuerzo también. Dice el 23 al final que no se sacaban la ropa para bañarse nomás, pero no podían ni dormir bien, porque estaban atentos a la defensa, a estar en los muros para la defensa.
Sigue el trabajo en el capítulo 6. Fíjense, primero fueron el ninguneo de los enemigos, después vino el ataque y estaban amenazando el ataque. Ahora en el capítulo 6, verso 2, dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Dice el verso 4, enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. En el verso 6 le tiran, lo tientan un poquito porque dice, vos querés ser rey, ven, consultemos juntos. Hay una seducción de decir, che, Nehemías, charlemos, vení, charlemos. Y Nehemías le dice, miren, yo no tengo tiempo que perder con ustedes. Y vuelve a orar a Dios. En el verso 9 al final dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. De los de afuera, de vuelta el ataque de adentro. Ahora aparece Semaías en el verso 10, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, escondámonos, Nehemías, porque hay peligro. Esta noche pueden venir a matarte, escondámonos en el templo. No, no tengo nada que hacer en el templo tampoco. Uno de ahí adentro. Uno dice, pero ni siquiera estar tranquilo con los que te están rodeando. Verso 14 otra vez, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El desprecio, el ataque, el atemorizar, todos ataques. ¿Dónde se fortaleció Nehemías? En el Señor. Y el resultado fue que en el verso 15 terminaron el muro, dice el 25 del mes de Elul, en 52 días. Terminaron la obra y la obra que es terminada, les cae a los enemigos como una bomba diciendo, es obra de Dios. Dice el verso 16, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hasta aquí toda la parte de lo que tiene que ver con la parte política y la parte del muro, la reconstrucción del muro. Desde el verso 8, con el soporte de Esdras, Nehemías, junta al pueblo, y en el 8.1 dice, otra vez en el mes séptimo, recordemos la fiesta, dice el 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si nos cansamos nosotros con nuestras reuniones, el verso 3 dice que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Le pegaron una reunión linda, ¿no? Desde el alba hasta el mediodía, leyendo la ley, leyendo la Biblia, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los que no quieren llevar a los hijos a la iglesia, este texto es ilustrativo. Todo el que podía entender, ahí estaba, escuchando lo que decía la palabra. Entonces, al leer, hay toda una acción del pueblo, dice el verso 6 al final, que se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, y esto impacta en cumplir las indicaciones que se les había dado al pueblo, las que estaba en la ley. Ahora, y como para ya cerrar, nos queda todo esto, esta parte en la que Nehemías
con la anuencia o con el enseñar de la ley, va indicando y tratando de llevar al pueblo a cumplir lo que estaba escrito, a cambiar las actitudes respecto de los propios hermanos. Hay toda una discusión que se arma con judíos que les prestaban con intereses usurarios a sus propios hermanos. Entonces Nehemías dice, no podemos reducir a servidumbre a nuestros propios hermanos estando en esta situación. Así que hay todo un trabajo espiritual de Nehemías junto con Esdras para con el pueblo. Y nos encontramos ya en el capítulo 12, donde se dedica el muro. Hay toda como una procesión que rodea, van por el muro, y el punto de reunión de estos dos grupos es en el templo. Y dice que se alegraron en el capítulo 12 verso 43, se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde lejos se escuchaba la alegría del pueblo de ver el muro arriba de vuelta, de juntarse en el templo y de volver a adorar a Dios. Nos queda el capítulo 13 de este libro. Nehemías vuelve a la capital de Persia, y luego de estar un tiempo ahí, dice en el capítulo 13, nos cuenta de que en el verso 4, que el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Se va a Nehemías, y al volver se encuentra que el sacerdote le había preparado una pieza, un lugar, a Tobías, al enemigo. Lo había metido adentro. Y entonces, en el verso 11 dice que reprendía a los oficiales. Dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. En el verso 8 dice, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Le hizo un desalojo forzoso, ¿no? Le sacó toda la vereda. De la bronca, uno se imagina con el celo y con el esfuerzo que habían trabajado para el Señor, y se encuentra con que esto habían tomado estas decisiones. Y entonces de vuelta hay un transcurrir, hay un buscar a Dios, hay un animar al pueblo a que busque a Dios. Y en este tiempo, en este momento, se registra la profecía de Malaquías. Y en Malaquías vemos a un pueblo que, a pesar de todo lo vivido, y a pesar de que, como está acá en el gráfico, y con esto terminamos, hubo consecuencias, hubo efectos del cautiverio en el pueblo de Israel a nivel nacional, el descarrío y el problema del corazón del pueblo en muchos sentidos permaneció, porque Malaquías dice, ustedes le dicen a Dios, dice, ustedes me ofendieron, yo te amé, dice Dios, ¿en qué nos amaste? ¿En qué te ofendimos? Y dice que llevaban animales despreciables y se lo ofrecían a Dios. Entonces Malaquías tiene que llamar la atención para que vuelvan a Dios, para que vuelvan el corazón a Dios. Al volver del cautiverio hay cambios religiosos en el pueblo a nivel nacional. La idolatría, el pueblo de Israel a nivel nacional ya no se vuelve más a los ídolos, con todo lo que le había costado en los tiempos que hemos visto, no vuelve a los ídolos.
Los profetas pasan a tener un lugar preponderante. Acá destacamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, donde su palabra es tomada en cuenta y es registrada, aunque cuando llega el Señor Jesús no lo reconocieron, a pesar de estar tan claramente descrito, claramente para nosotros hoy, ¿no? Pero bueno, había todo un propósito en Dios. Hay un volver a la Biblia, hay un volver a cumplir la ley, en el sentido de volver al culto, al ritual, con el peligro y con el riesgo que llevó a los fariseos a ser tan puntillosos de la ley, de olvidarse del espíritu de la ley y ser unos hipócritas, ser unos religiosos, donde de la boca para afuera era todo, parecía impecable, pero adentro estaba todo podrido porque era todo un como si. Y en este tiempo de la vuelta del cautiverio nacen las sinagogas, al no estar el templo, entonces, y al haber tanta dispersión como lugar de culto más personal que nacional, nacen estos lugares de encuentro con todo un sistema y con toda una liturgia, diríamos, que estas sinagogas se desparraman y hoy por todo el mundo, donde es el lugar de culto y donde es el lugar donde se lee la ley, donde se lleva a cabo el rito del pueblo de Israel. Así que serían efectos religiosos que acarrió el cautiverio. A nivel social, el idioma arameo se hizo como un idioma de entrecasa. En el libro de Esdras tenemos 2 pasajes largos escritos en arameo, que sería como el inglés de nuestro tiempo. El arameo de aquel tiempo era el idioma comercial. En algunos lugares se lo llama el caldeo también. En los evangelios nos encontramos con algunas frases, algunas expresiones en arameo, que el mismo escritor de la Biblia se encarga de traducirlas porque era un lenguaje no oficial, entonces se encarga de traducir esas expresiones. Abba o Talita Kumi o algunos más, cuando el Señor, bueno, ahora no se me viene otro a la cabeza, pero son expresiones que están en este idioma. Se los deja de llamar israelitas para llamarlos judíos genéricamente. Nosotros al día de hoy se habla de los judíos, hablando de la nación de Israel. Se los llama como nación judíos, quedó como herencia. Cambian su medio económico, eso lo vemos hasta el día de hoy. Cualquiera que vaya a recorrer un poquito 11 en Buenos Aires se va a encontrar con esto. Dejan la producción agrícola y ganadera para dedicarse al comercio de lleno. Notaron que les iba mejor con el comercio, así que se desparramaron por la tierra ejerciendo el comercio, y ya no se gobierna por un rey de la línea, de la línea real, sino que quedan los sacerdotes o los referentes religiosos como los que estaban a cargo de la parte política o gubernamental. Llegamos a este punto con Nehemías en este momento de la historia, y si leemos el último capítulo de Nehemías, dice: no pecó en esto Salomón, porque de vuelta en el 23 dice: aquellos días a judíos habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y uno dice, pero de vuelta con lo mismo. Sí, de vuelta con lo mismo. Entonces, de vuelta, en el verso 30 dice: los limpié de todo extranjero y puse a los sacerdotes. Había toda una intención de Nehemías de restaurar no solo los muros, sino la vida devocional y la vida espiritual del pueblo con el soporte de Esdras. Cierra acá, y acordémonos, los libros históricos nos dan este momento, 400 años antes de Cristo, más o menos, con Malaquías, y se va a abrir este paréntesis o este tiempo hasta la llegada del Señor Jesús, hasta la venida del Señor Jesús al mundo, 400 años de silencio. Todo este
tiempo de los reyes, el último tiempo de los reyes. Acá han habido mucha profecía, mucha palabra de Dios, han hablado, han dejado registrado lo que iba a venir, y se hace tiempo de silencio. La historia siguió transcurriendo, hubo un montón de acontecimientos, pero no lo registra la Biblia, quedó este paréntesis hasta que llega el Señor Jesús. Así que hemos recorrido, obviamente, muy rápido y teniendo en cuenta algunos detalles y algunas cosas, con un sinnúmero de aplicaciones, mucho para la vida nuestra de todos los días, esto de la obra del Señor que Él quiere hacer con nosotros y la oposición que vamos a tener y que requiere esfuerzo, es directamente aplicable a nuestras vidas, a nuestras realidades, y así como cada persona de la que hemos leído tuvo que tomar su decisión y tuvo que definirse, porque como decía al principio, Dios tiene sus propósitos y Él impulsa, mueve los corazones y espera respuesta. Y así pasó con Zorobabel y con toda esa gente que Dios movió el corazón, pero que respondieron al llamado. Con Esdras pasó lo mismo y respondió al llamado, y Dios lo siguió utilizando en este ida y vuelta de Dios, movilizando y esperando respuesta. Dios no invalida nuestra voluntad, sino que quiere llevarla para que nuestra voluntad se rinda a la suya y cumplamos con lo que Él quiere. Así que terminamos aquí. Está ya la propuesta del trabajo para presentar, como para cerrar los que están haciendo el cursado, esta línea de los reyes, desde David hasta el último. Si quieren traerlo hasta Zorobabel, no estaría mal. Y en esos considerados rectos sacar características que lleven una aplicación para nosotros personal, si es posible. Vimos rápidamente algo del impacto del cautiverio. Hay más detalles, los pueden ver y lo pueden determinar o tratar de buscar más, y después, en algo de lo que vimos hoy, qué tarea llevó a cabo Zorobabel, cuál fue la de Esdras y cuál fue la de Nehemías, como para tener el paneo de todo este tiempo del reinado y luego de estar ya después del cautiverio en un tiempo no de reinado, porque había un sometimiento a los poderes de los imperios gentiles. No sé si hay alguna pregunta fácil que alguien quiera hacer. De las difíciles, se las dejo todas a Pedro, que levantó la mano. Perdón. Nehemías fue que profetiza Daniel, ¿verdad? Cuando dice en Daniel 25, Daniel 9:25. ¿Tenés ahí? Vamos a leerlo de Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa se cumple en Nehemías, ¿no? ¿Arrancaría en Nehemías o Esdras o Zorobabel? Esto sería el programa que Dios tiene a partir de la orden de Ciro de edificar. Ahí lo tenemos. Entonces iban a pasar 7 semanas, 62 semanas. En esas 7 semanas, que pensemos que son alrededor de 50 años, Sí. Se vuelve a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso correspondería a el tiempo de, ¿Esdras o Zorobabel? ¿Cómo? ¿De Esdras o Zorobabel? Nehemías.
Se cumpliría en Nehemías, ¿no? Cuando Nehemías recibe la orden del rey. Para que miro porque me olvidé el... Porque si vos lo lees está bien claro y es un aviso bastante importante en el pueblo judío era en esos 70 semanas, ¿no? Que son 400 y algo de años, que me iba a quitar la vida al Mesías. Me estaba avisando que es bien puntual la muerte del Señor Jesucristo para el pueblo judío, si estaban bien abocados a esto, es bastante puntual con el Señor Jesucristo. Porque dice acá, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y es bastante, por eso yo tengo una dudita nueva entre Nehemías y Esdras, la cantidad de años que se cumplirían hasta el Mesías príncipe. Creo que es en Nehemías, por lo que pude más o menos ver, pero bueno, quería corroborar eso nomás, si es así. Tenés Decía que las cuentas no las... Ahí está. Ahí lo abrí. Que no chequeé las cuentas de esto para precisar lo de la plaza y el muro, pero obviamente al hablar del muro se refiere a Nehemías. ¿Sí? Por eso son las semanas que serían alrededor de 5 años y por eso estaba queriendo mirar el tiempo en el que se da la indicación. En sí, por lo que veo, se cumplieron 69 semanas y quedaría una semanita, digo.